Tener un debate realmente intenso. Bienvenidos a todos. Un placer, como siempre, compartir esta mesa. La verdad que hay muchos disparadores. Bienvenida Miriam, un placer enorme. Bienvenida también para poder saludarlo a Miguel, querido. Bienvenido también a Mónica y bienvenido a Carlos, que estamos en esta mesa para poder debatir. Hoy vamos a compartir un montón de análisis que yo creo que va a estar caliente la cosa, porque en la semana han pasado un montón de situaciones. Primero quiero sacar el primer disparador que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de decirle que no al tarifazo del gobierno, decirle no al aumento del 400%. Miren cómo lo tomaron ustedes. Bueno, la verdad es que todo fallo es político y este un poquito más, ¿no? La Corte tuvo que constatar un rechazo social profundo. Yo jugaba el otro día en las redes sociales diciendo, bueno, la Corte dice que hay que hacer audiencias públicas. Las audiencias públicas ya se hicieron en la calle con los cacerolazos, con el repudio masivo que demostró la población a este tarifazo. Ahora, una vez que le puso un freno, creo que después entró a jugar todo el terreno político, ¿no? Incluso se dice que Lorenzetti trató de sacar un fallo más ameno para el gobierno y que fueron negociando. Centralmente tira la pelota para adelante, dice que hay que hacer las audiencias, pero las audiencias, como todos sabemos, no son vinculantes y tenemos una experiencia con el gobierno de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO ha hecho audiencias públicas por el subte y después hace lo que quiere y aumenta y el subte está cada día peor, la gente viaja cada día peor y cada vez más caro. Entonces, nosotros creemos que más que nunca hay que redoblar la manifestación popular, ruidazo, cacerolazo, y seguimos exigiendo que las centrales sindicales rompan la tregua que tienen con el gobierno, que la unificación esta que planean no sea para intereses propios, sino que llamen a un paro con movilizaciones en todo el país para poder expresarnos realmente en frenar este tarifazo. Mónica. Nosotros lamentablemente vemos, no nos alegró el fallo, pero creo que los únicos que sorprendió fue el gobierno, porque los sectores políticos, todos prácticamente, estaban diciéndoles de hace mucho tiempo que el gobierno estaba en un camino equivocado. Desde nuestro espacio político, el Frente Renovador, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor le mandó una carta en el mes de abril al ministro Aramburu advirtiéndole de la situación que venía, y el propio Sergio Massa le escribió también una carta al presidente Macri diciéndole: nosotros no decimos que cuanto peor mejor, sino que tratamos de dar una propuesta. Y proponíamos volver a cero, llamar a audiencias públicas. Por eso lo que hace el fallo de la Corte es ratificar lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Respecto de las audiencias públicas, esperemos que realmente sean audiencias en serio, donde se puedan escuchar a los consumidores, a los ciudadanos, a la sociedad civil, y donde realmente, más allá de no ser absolutamente vinculante, yo creo que este fallo está marcando también una inflexión en el tema de la obligatoriedad o no de las audiencias, porque me parece que hay que estudiarlo en profundidad, porque hay algunos ministros de la Corte que piensan que sí que deben ser vinculantes. El tema es el mientras tanto, ¿no? Sí, por supuesto, escuchándolas y totalmente de acuerdo. Yo el fallo lo divido en dos. Una parte es que toma solamente el 30% y está dejando a todas las pequeñas y medianas empresas afuera. Y esto va a producir que hace 4 meses que muchas no están pagando, y no quiero dar nombres por no hacer publicidad, pero hay muchas empresas que van a tener que cerrar y viene otra ola de despido, lamentablemente. Entonces el fallo es parcial, y creo que nosotros, que somos legisladores, también nos duele, porque habíamos pedido una sesión especial y no pudimos conseguir de parte de Cambiemos que nos acompañen para que la parte política defina en definitiva este tarifazo, y no que sea el Poder Judicial que llegó a esta medida. Hace 4 meses que con ida y vuelta, y sabíamos que este tarifazo no se podía pagar. Cuando vino Aramburu no contestó ninguna pregunta, parecía que estaba en otro canal, hasta se le preguntó cuánto era el valor en Boca de Pozo y no lo contestó. La verdad que hizo un acting, y hay que felicitarlo por una frialdad tremenda. Desde las 12 del mediodía estuvimos hasta la 1 de la mañana y nos fuimos con la única contestación es que el precio lo pone el mercado. Entonces el Estado está ausente. Por eso estos dos sabores, ¿no? Podríamos decir así, que nosotros lo podíamos haber resuelto en el Congreso porque pedimos sesión especial antes del receso y después del receso, y cuando dimos quórum no tuvimos los 2 tercios para poder sesionar. A ver, Miguel. Yo dije acá, vos sos testigo, Nico, varias veces que el mayor problema que encaró el gobierno desde el 10 de diciembre hasta ahora era el tema de las tarifas. Si ha terminado esta semana como terminó, tenemos que decir que la mayor derrota política del gobierno desde que asumió hasta hoy es este tema. Y lo más
tremendo es que, paradójicamente, previo a las elecciones, la problemática energética era casi una política de Estado. Los exsecretarios de Energía de la Nación habían logrado que Scioli, que Massa, que Macri firmaran no solo un documento donde coincidían en el diagnóstico, sino también donde se coincidía en cómo iba a haber la salida. Nadie tenía dudas de que las tarifas tenían que ser actualizadas. Era un compromiso del ganar a quien ganara que esto se iba a hacer. El tema era cómo se iba a hacer. Y acá claramente ha habido un tema de mala praxis. Digo, todos sabíamos que los primeros meses iban a ser los más difíciles, todos los sinceramientos, llamemos el sinceramiento del tipo de cambio y el sinceramiento de las tarifas, que obligaban un acuerdo político, económico y social. Ahora no les queda otro camino que el acuerdo. Les quiero mostrar algo, no sé si lo escucharon hoy a Frigerio con Mirta Legrand, hace un ratito nada más. Mirta le hizo una pregunta que me parece que es la pregunta que muchos quisieran haberle hecho, y que quizá parte de la oposición a este gobierno baraja, que es un gobierno que maneja o gobierna para los ricos. Mirta Legrand le hizo esta pregunta a Frigerio y Frigerio dijo que esa calificación es un eslogan de la oposición y también es una decisión prácticamente de denostar al gobierno con las medidas que están tomando y que le molesta porque el camino llega a la pobreza cero. Ya lo vamos a compartir, que es parte, esto es lo que dijo, escuchen. Todo lo que nos prometieron en la campaña, por otra parte, ¿no? Bueno, muchas de esas cosas las cumplimos. Muchas se han cumplido. Salimos de los distintos cepos que tenía la economía, eliminamos las retenciones a las economías regionales, que eran las economías más castigadas por el gobierno anterior. El aumento de la asignación universal por hijo. Nos reinsertamos en el mundo, cumplimos con el pago de las deudas que teníamos, tuvimos una especial mirada para los que menos tienen. Sumamos casi 2 millones de personas a la asignación por hijo, multiplicamos por 8 el seguro de desempleo. Subió la desocupación. Hay más pobres ahora que antes. Bueno, eso tiene que ver también por cómo lo medimos. ¿Este es un gobierno para los ricos? Bueno, nuestro principal objetivo de gobierno es disminuir la pobreza, así que claramente estamos... ¿A usted no le molesta cuando lee eso? La verdad que sí, porque yo creo que dentro de 4 años, cuando terminemos la gestión, si nosotros no pudimos cumplir con este objetivo de reducir la pobreza, fracasamos. Y la verdad que me molesta, porque cada vez que nos juntamos con el presidente para definir las políticas públicas, la primera mirada es hacia los que menos tienen. Y en consecuencia me molesta, sí, porque me parece que es un eslogan de la oposición. En su campaña él insistía mucho con pobreza cero, ¿no? Bueno, estamos trabajando para eso, pero la verdad que lo que recibimos, hablando de la herencia, es de una magnitud y una complejidad tan grande que en pocos meses no podemos resolver. Quedó claro, dijo, si en 4 años no lo resolvemos vamos a sentir que fracasamos. ¿Es un gobierno que gobierna para los más ricos o no? Categóricamente, y creo que en el tema de tarifas es donde menos pueden hablar de la herencia recibida, no porque la política energética del kirchnerismo haya sido buena, que nadie lo puede decir, sino porque nosotros estamos precisamente pidiendo, exigiendo, presentamos un proyecto en abril para que se investigue eso que ellos llaman la herencia recibida. ¿Qué recibieron? Recibieron empresas como Edenor, Edesur, todas las empresas privatizadas con millones y millones de pesos de subsidio, 500.000 millones de pesos, dicen algunos que recibieron estas empresas durante la década kirchnerista de subsidio. Bueno, nosotros queremos que se investigue a dónde fue ese dinero y si no se usó para las inversiones, para mejorar la calidad del servicio, que el Estado recupere eso en forma inmediata y de esa manera sí volcarlo a lo que se necesita hoy para mejorar que no haya cortes de electricidad en verano, falta de gas en invierno. Pero eso no lo quiere hacer el gobierno. El gobierno lo que con su política energética lo que está haciendo es beneficiar a las mismas empresas. No quiere investigar, se lo preguntamos a Aranguren. ¿Cuánto se beneficia la familia Caputo, íntimo amigo del presidente Macri, con el tarifazo? Si ellos manejan una de las empresas distribuidoras de electricidad. ¿Cuánto se beneficia él mismo comprándole gas a Chile? Y dijo que sí. Eso sí respondió Aranguren. Le preguntamos cuánto se beneficia porque la empresa que le compra el gas a Chile está asociada a Shell. Y dijo que sí, pero que el negocio venía de antes. Él solo lo continuó. A ver, Miguel. Yo reitero algún concepto vertido acá en este canal recordando la situación energética heredada. Pasamos de 6.500 millones superavitario a 7.500 deficitario. Es decir, se morfaron 13.000 millones en el medio y perdimos la soberanía energética. ¿Te puedo cortar? No.
Digo, y Es si así. teníamos el 20% de desocupación, el 15% de desocupación y no había empresa en Argentina. Por supuesto que tiene que subir la energía. Lo hablamos la vez pasada, no, porque también esto tuvo que ver. Si no parece que. Esto tuvo que ver con los barcos que había que importar y los regalitos que traía cada barco. A ver, estamos descubriendo a nivel Ojalá aduana que sigamos todos los días importando una cosa mientras que haya más producción, más consumo y más pero industria nacional. No en esas condiciones. Yo, en cambio, quiero No, las un 500.000 empresas en la autoabastecimiento que es Argentina. posible de lograr. ¿Es posible? Sí, el autoabastecimiento en la Argentina es posible de lograr. Si hay inversiones y si hay una tarifa real, obviamente que va a haber inversiones. ¿Qué sería Tenemos- una Pero la tarifa tarifa real? real, ¿Qué es una la tarifa real era que la tenemos gente Loma no de la puede Lati y pagar. tenemos para desarrollar No, todas las energías no. alternativas. ¿Qué es una El tema tarifa es que tiene real? que ¿Por qué haber- Argentina subsidia el barril de petróleo? ¿Eso es una tarifa Para real, nada, subsidiar a las para petroleras? nada, Bueno, eso es lo en que está absoluto. haciendo el gobierno. No. Esto Porque viene tarifa de la real etapa suena anterior. hermoso, Eso pero ¿qué lo es tarifa resolvió real? Julio De Vido en la etapa anterior, seamos claros. Bueno, entonces la Hay que herencia recibida replantear no les todo. molesta Pero tanto. Y hay algunas que hay que no les molesta tanto, replantear la siguen con la... discusión sobre el valor de imposo y hay que también el valor de distribución. Está bien, Por eso pero nos yo te preocupa digo- cómo vienen las Y audiencias. por eso es preocupante Hay el que fallo de la discutir. Corte, Por eso deja es preocupante el fallo de la abierto... Corte. Vamos de acuerdo. Carlos. A mí Por eso hay que pedir un si me empate. permitís un minutito, favor. Sí, porque sí. me parece A ver. interesante el tema de la pregunta, volviendo al tema de Frigerio y el gobierno para ricos. Dos cosas, no solamente es un gobierno que está demostrando que está gobernando para un sector, por ahí es el sector de mayores recursos de la Argentina, sino que es un gobierno que está formado por gente realmente, o por CEOs o empresarios o gente de alto valor adquisitivo, porque si no nos explica, pues una enorme falta de respeto para todos los argentinos, que nos digan que una nueva forma de hacer campaña y de comunicarse es hacer esas famosas timbreadas que están haciendo, porque nosotros, los militantes políticos de todos los partidos, creo que vamos a coincidir todos los que estamos acá, toda nuestra vida militamos tocando timbre o entrando a los barrios. Ellos lo ven como la novedad de la política porque nunca lo hicieron. Y yo... Porque no viven en los barrios. Porque no viven directamente. esa realidad, nunca lo hicieron. Los invitaría a que fueran ayer a Lanús, que mataron a un chico de 24 años para robarle un celular. A ver cómo los recibían ¿El los hijo de la vecinos. dirigente? El hijo de de una ellos. dirigente, pero Tremendo. más allá que sea un chico Tremendo. de 24 años que venía de la facultad. Sí, sí, sí. Me hubiera gustado que vayan, porque además nos dicen que son todas timbreadas espontáneas, y si hubiera sido así, más de un vecino lo hubiera recibido con aceite hirviendo seguramente ayer en Lanús o en cualquier distrito del conurbano donde los hechos de inseguridad no pasan, es moneda corriente, donde las facturas afectan a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios, a los kioscos, a las familias, donde los jubilados no se pueden comprar remedios, donde la situación realmente está caliente. Entonces, te digo que sí, que es un gobierno que está formado por gente de alto recurso económico, donde no se nota que tienen sensibilidad por la gente, por el pueblo, por lo que está pasando, y eso se nota en las medidas que están tomando. Ahora Por eso quiero digo, que... a ver, perdóname, Carlos. Nico, cuando hoy dicen el costo que paga la gente, primer punto, porque como decían bien los compañeros y las compañeras, esto cae sobre la gente. Digo, y cuando habla Frigerio en el programa de Mirta, ahora a 4 años, primero era el segundo semestre, ahora están proyectando a 4 años, ya sabíamos que pobreza cero no existe en el mundo. Primer punto. Entonces Frigerio, ya enterró al gobierno de Macri porque pobreza cero no existe en el mundo, no en la Argentina, en el mundo. Ahora dicen, dentro de 4 años vamos a llegar a esto. Yo ayer estuve en Villa Garrote, en Tigre. ¿Sabes qué te dicen los compañeros? No queremos comida, queremos trabajar. Este derrame que decías vos, que cierran la empresa, que vos le hacías cortar el pasto a un compañero y ahora no le haces cortar el pasto porque no sabés cómo vas a pagar la luz, si vas a seguir teniendo trabajo. Y también, La changa está bien. las changas, claro. Lo que se sacó de las retenciones al campo es lo que hoy teóricamente estarían perdiendo. Para ellos es pérdida, es un costo para la gente, para ellos es pérdida, por la ecuación que toman que las personas son un gasto. Es lo mismo que le dieron las retenciones al campo. Entonces, cuando fueron por las retenciones al campo, en 2 días lo solucionaron. Ahora tuvieron 4 meses y dicen que ahora dentro de 4 años, vamos a ser sinceros, estoy de acuerdo con ella, con todo lo que estamos en esta mesa, que es un gobierno para ricos y no le interesa a la gente. Y el timbreo de verdad, es una risa el timbreo. ¿Sabes cuando tenés que timbrear? Con decisiones políticas como vos estás en el gobierno. Cuando vos estás en el Ejecutivo, tenés que tomar decisiones todo constantemente y no podés quedar bien con todas. Hay cosas que pueden quedar bien con uno y no bien con otro. Nico, el y vos ejemplo- querés, si el es un ejemplo gobierno de- popular, a ver, queda con la mayoría. Y este gobierno queda con la minoría. El ejemplo de las
necesaria rectificación que tiene que haber hacia la política y hacia los técnicos que yo estaba relatando en función de precisamente no haber convocado a los secretarios de energía a hacerse cargo, que tenían gestión y tenían acuerdos, es precisamente esto que se está relatando, ¿no es cierto? Aquí obviamente ha habido una interna, hoy prácticamente todos los diarios reflejan entre el ala política y el ala técnica. Acá ha habido una derrota concretamente que le han hecho pagar al gobierno del área técnica, los CEOs que creen que con un Excel resuelven todo cuando lo que está faltando... Dicen que estaba muy enojado Mauricio Macri. ¿Y cómo no va a estar enojado? Le habían anticipado otra decisión de la justicia. Pero no solo, pero lo de la Corte te diría... Bueno, trabajaron para eso, tiraron carpetazos toda la semana contra la Corte Suprema para eso, no seamos inocentes. El primer tema es decir, se decía que queremos volver a la legalidad máxima, que somos democráticos, que queremos que se cumplan las leyes y no hacemos lo de las audiencias. A ver, el problema es este. ¿Saben que ayer estuvo, la Corte no tiene la culpa de que no se haya cumplido ahora la segundo, ley. Miguel, ya nos vamos a meter también con la firma de un integrante más de la Corte el día de mañana. Quiero meterme en un ratito también con el triunvirato de la CGT. ¿Qué va a pasar? Lo que dijo el Momo Venegas respecto a Sergio Massa, que se quiere quedar con las centrales obreras. En un ratito te lo voy a preguntar a vos, que es bastante interesante. Pero ayer estuvo Chiche Duhalde acá. Y estuvimos hablando justamente de un tema bastante importante, porque... de esto se desplegaba la mirada social, ¿no? Hablábamos del timbrazo, el timbreo, hablamos un poco de la asistencia y también hablamos de la imagen del presidente Mauricio Macri. En un ratito compartimos lo de Chiche Duhalde, pero miren lo que hizo la consultora Aragón, que habla en números prácticamente sobre la imagen luego del tarifazo del presidente de la Nación. Escuchen. Usted dice que cuando arrancó la presidencia en Capital Federal la imagen estaba en 70%. 70 y algo, sí. Ahora está en 40 y 46. ¿Siempre fue descendiendo? ¿Fue una línea recta o tuvo ondulaciones? Es que se estabilizó a partir de febrero. Se estabilizó en febrero, final de febrero, principio de marzo, se estabilizó en 52, 53 puntos. Al principio había salido del cepo, bueno, muchos dicen exitosamente. Pagó un costo al principio. Arregló con los buitres, fue ya no tanto éxito, muchos dicen, pero bueno, más o menos eran buenas decisiones. Y después vino el tarifazo. Después vino el tarifazo, o sea, bajó, hubo una planicie y ahora volvió a bajar. Los encuestados, ¿hacen responsable a Macri del tarifazo? Sí, definitivamente. ¿En qué porcentaje? Sí, a él definitivamente. No, absolutamente. O sea, es un altísimo porcentaje que lo hace responsable. Está claro que la decisión la toma el presidente y además todos sabemos una decisión de esta magnitud no la toma inconsultamente un ministro, no puede, en ningún país del mundo, ni mucho menos. Desde ya porque fija la política económica. Claro. Ahora, respecto al impacto que han tenido las tarifas, ¿no? La gente, ¿qué es lo que más le preocupa y qué comportamiento ha tenido en relación con las tarifas? Es curioso, porque vos preguntás, ¿está de acuerdo con el sinceramiento de las tarifas o el sinceramiento de las tarifas? Y tenés un 70% que te dice que sí. Claro, o sea que tiene que haber aumento. Tiene que haber aumento. Sí. Cuando le preguntás si están de acuerdo con cómo lo hizo, tenés un 70% que te dice que no. Claro, porque la cuestión no es una contradicción eso. No es una contradicción. Están de acuerdo con que hay que aumentarlas porque las tarifas están retrasadas y no están de acuerdo en la forma en la que se hizo. O sea, no es contradictorio. No es en absoluto. ¿Qué espera la gente? ¿Un gradualismo? Y si fuese así, gradualismo. ¿Y qué porcentaje de aumento le parecería razonable a la población? Mira, eso no lo hemos medido en realidad, pero hay un indicador. Creo que si uno aumentara hasta un 100% sería tolerable para la población. Es decir, el doble. El doble porque era muy baja la tarifa. Pero no llega al 400%. No, al 400% no. Pero además hay un dato más. Antes de la segunda vuelta, nosotros preguntábamos, ¿está de acuerdo con que hay que modificar las tarifas, etcétera, etcétera? Sí. 70, 75%. Y después preguntábamos, ¿qué quiere? ¿Hacerlo gradualmente o todo junto, un shock? Gradualmente nos daba 70%. Claro. Si nosotros tenemos ese dato, ¿cómo no lo va a tener el presidente? Y además, para mí el error fatal es no explicar por qué el aumento. Es decir, dar una conferencia diciendo, miren, cuesta tanto, tenemos que pagar tanto. Eso fue un error fatal, porque la gente lo que no entiende, lo que le fastidia a la gente, es no entender por qué. Bueno, ahí la escuchaban de la base de un consultor. Digo, parece como que la gente está preocupada realmente, más allá del qué, del cómo, en esta progresión. ¿Se podría haber hecho de otra forma? Porque es raro que se siga discutiendo esta decisión, pero como es tan fresca la decisión de la justicia, esto reaviva un poco el debate de decir cómo se tendría que haber hecho. Absolutamente, se podría haber hecho, lo dijimos acá. Acá ha quedado claro, primero, que la culpa de haber llegado a esta situación la tuvo el gobierno anterior. Sí. Segundo, que había que aumentar las tarifas, no había discusión.
El tema era cómo. Y el cómo lo dijimos en esta mesa. Había que convocar a los secretarios con la experiencia que tienen, la gestión que tienen, y además había que hacer un acuerdo político, económico y social, al que está por llamar ahora. No, pero el tarifazo es impagable, no coincide. El gobierno no quiso escuchar. El gobierno en este sentido es un gobierno autista. Cuando el gobierno tiene necesidad de hablar, por ejemplo en el Congreso, donde no tiene el número y necesita hablar con la oposición y llegar a acuerdos, digamos que le va bastante bien. Pero donde no tiene necesidad de hablar, donde las decisiones se toman entre cuatro paredes, es un gobierno autista. Y hasta diría yo caprichoso, porque esto se lo vienen señalando desde muchísimos sectores. Entonces, como decía antes, al único que sorprendió el fallo de la Corte es al propio presidente, porque él vive en un mundo donde él cree que las cosas son de alguna manera. Un gobierno que llegó a hacer campaña hablando de transparencia, de diálogo, incluso criticando al gobierno anterior precisamente por estas cosas, por la falta de escuchar, la falta de diálogo. Entonces creo que se ha llegado a esta circunstancia pudiendo haber ganado estos meses preciosos que se perdieron, haciendo lo que realmente tenían que haber hecho las audiencias públicas, que fue un capricho. No sé si yo diría más del presidente que de Aranguren, pero incluso si no hubiera sido por... Ahora, se los pregunto a ustedes como opositores. ¿La citación a Aranguren les hubiese gustado que sea un poco antes, digo, a lo que fue ahora? Sí, la citación de Aranguren está bien, pero ahí tuvimos una discusión también con el Frente Renovador. Nosotros no solo queríamos citar a Aranguren, nosotros pedimos una sesión especial para votar un proyecto que frene el tarifazo y en el caso particular nuestro, el Frente de Izquierda, que se investigue a dónde fueron los subsidios, porque el tarifazo no era inevitable. Sinceramiento, la verdad que es una palabra que hay que desterrarla porque oculta lo peor de las políticas del PRO. Acá no había que sincerar tarifas, acá había que ver qué pasó con los subsidios que durante años recibieron las empresas y no lo usaron para lo que debían. Acá había que terminar con los subsidios a las petroleras, que el PRO repite el esquema. Y cuando les cuestionás algo te dice, pero Debido lo hacía. ¿Vos te parece que la vara puede ser Julio Debido? A mí me parece que es un poquito baja. ¿Les molestó que Debido no esté presente en la Cámara de Diputados? No, creo que tiene derecho a hacer lo que quiera o no hacer lo que quiera, porque en realidad esa audiencia, tal como se presentó, era un poco también como un intento para la tele, ¿no? Para dar la sensación de que el PRO venía y se avenía a discutir como planteaba ella recién. Y no quiso discutir nada. Aranguren repetía un speech que dicen que lo estuvieron preparando antes de sentarse ahí, y que lo estuvieron coacheando, como se dice ahora. Entonces repetía un speech y vos le decías, pero es verdad que usted se beneficia, es verdad, cosas terribles le dijimos, y él seguía en modo avión, nada lo inmutaba, repetía lo que había ido a decir. Eso no es escuchar, eso no es debatir. Entonces, sí tenía que dar explicaciones. Nosotros pedimos, con la diputada Donda y otros diputados, teníamos presentado un proyecto y pedíamos que sea en el recinto. Y aparte, que la sesión especial la hicimos para votar un proyecto, para que los diputados votemos un proyecto, no de resolución como hicieron los senadores, un verdadero proyecto que discuta el problema de las tarifas, porque no solo es ilegal como se hizo porque nos hizo la audiencia, son ilegítimas, son impagables. Había más de 80 proyectos, es decir, por eso no viene de ahora el tema. Un segundito. Siempre que recaemos tanto en la política como en la economía, recién lo charlaba en la mesa económica hace un ratito, empezamos a hablar de energía. Digo, la energía es lo que realmente mueve todas estas decisiones, desde el transporte, lo que consumen las pymes, las empresas medianas, chiquititas, las más grandes, y nosotros también en casa. Y lo que está pasando hoy es realmente no tener en claro el pantallazo de lo que se está viviendo hoy en el país respecto a la energía, si somos productores, si importamos, el abastecimiento que alcanza la propia producción del país. ¿Esto por qué se da y por qué llegamos a esta situación del hoy, digo, discutir un tema tan esencial como la energía en la República Argentina con este gobierno? Bueno, han dejado una situación que era cuasi caótica. La importación de barcos no puede seguir, es elemental que no puede seguir, y ahí no se ha elaborado un programa que se aceptara, el programa, por ejemplo, en el que había consenso, que se había transformado en política nacional, lo que debería haber sido el programa de desarrollo energético en estos momentos. ¿Pero por qué? A ver, Carlos. Bueno, yo digo, a ver, hay una cosa lógica, yo no voy a hablar de la pesada herencia porque cuando agarramos el gobierno también tendríamos que, para hablar un ciclo de la pesada herencia, agarramos un país en default. Con una deuda tremenda, 14 monedas. El país crecimos el 7.6 promedio. No crecimos tomando en cuenta la crisis del 2009 y el 2014. Ahora, el crecimiento de la economía
vos lo sabés muy bien, que no va de la mano del crecimiento de las obras que se significan para tener energía y autoabastecimiento. Por ejemplo, se terminó Yacyretá, Tucha 1, Tucha 2, se invirtieron más de 24.500 millones de dólares. Ahora, yo prefiero seguir importando petróleo y lo que tengamos que gas, lo que tengamos que importar, y que la gente pueda consumir y que tenga trabajo. Y no que volvamos a abrir comedores, que no tenga trabajo y no tenga expectativa. ¿Cuál es el esquema? Por supuesto que tenemos que llegar a tener autoabastecimiento, pero vos sabés que hay 3 tipos de procedimientos y no es de un día para otro. El crecimiento sí vos lo tenés rápido. Por supuesto que no podés seguir creciendo al 7.6, pero lo que pasa hoy... Perdimos 12 años sin haber inversiones. ¿Pero por qué decís eso? Porque si se aumentó totalmente la capacidad de producción en la Argentina. ¿Cómo se va a aumentar la capacidad de producción? No se terminó Atucha, no se terminó Atucha 1, Atucha 2, Yacyretá y todas las represas que se hicieron hasta por teleconferencia. Todo pozo cerrado no se volvió a abrir. ¿Cómo no? Cientos de pozos cerrados. No es así. Se fumaron las reservas. No es así. Vos sabés muy bien. Había unanimidad. Yo lo hablé con Galucho. El equipo de Scioli reconoció esto. No, pero yo hablé con Galucho. Lo que decía Galucho era, nosotros hoy YPF no nos da rentabilidad, ¿sabes por qué? Porque seguimos buscando nuevos pozos. Ahora, si vos querés guardar la plata de un pozo y hacerlo bolsa... Anda para Salta y preguntale a los muchachos. Los pozos están cerrados, no me digas cosas. Se pueden volver a abrir. ¿Sabés lo que querés vos? ¿Sabés lo que querés vos? Que no importemos más. Perfecto, no importemos más. ¿Qué significa? Que cierre la pequeña y mediana empresa, que la gente que, como te dije ayer, estuve en el Tigre. A Chile no está en contra. Pero ¿cómo así? ¿Sabes que no va a haber corte de luz este año si la gente no consume? Creo que la discusión es otra. Nosotros lo que criticamos precisamente es, por ejemplo, el acuerdo con Chevron, porque tenés que ir al origen del problema. Acá se dijo que no había que... Sigue secreto, ¿no? Sigue secreto porque ustedes no lo quieren abrir. No, está secreto. Ahora es responsabilidad de ustedes. Primero fue responsabilidad de ellos, ahora ahí no dicen pesada herencia. Ahí la pesada herencia, Laura Alonso se olvidó de la herencia y sigue repitiendo el mismo esquema de secretismo. Pero creo que ahí hay discusiones profundas que hacer. No por el pozo cerrado, bueno, estas cosas que son frases... ¿Pozo cerrado? Sí, claro que... Puede haber pozo cerrado, pero discutamos el fondo del problema. Discutamos el fondo del problema, el acuerdo con Chevron. Ustedes le fueron a... Ellos le entregaron, le pagaron, dijeron que no había que pagarle un peso porque la habían vaciado, algo que era a todas luces evidente, le terminaron pagando millones de pesos a la Repsol. Y ustedes van y le piden perdón en España. Entonces están repitiendo lo peor del esquema. No pueden hablar. Cambiemos no puede hablar porque está repitiendo desde esconder el contrato de Chevron hasta ir a pedir de rodillas perdón al rey de España. ¿Qué más les queda? Entonces yo disiento que acá no hay que discutir si un pozo en Salta o no. Acá lo que hay que discutir es el esquema al cual el kirchnerismo nos llevó, que terminó en vaca muerta. Vaca muerta es no solo fracking, método contaminante, sino que es la destrucción por parte de empresas que saquean y se llevan todo. Ahora, eso es una parte. La continuidad la está haciendo también. Toda la inversión en las en renovables. Me parece que está bien todo lo que pasó o está mal todo lo que pasó, pero también tenemos que tener una mirada hacia el futuro. Y yo creo que el tema energético es estratégico para cualquier país, sobre todo para el nuestro, donde no se puede pensar ninguna actividad que no esté involucrada con el tema pero en manos energético. Privadas no podés pensar ninguna estrategia de país porque está en manos privadas. Lo que no se ve, cuál es la estrategia o el plan estratégico de este gobierno de ahora en más, con miras al futuro respecto del sistema energético. Y me parece que es la gran discusión que tiene que dar, no, porque el gobierno solo de este laberinto no va a salir, volviendo a lo que decía antes, escuchando, llamando a un consejo económico, social o de gente que realmente sepa, los exsecretarios y muchísimos más que pueden hablar. Va a terminar así, se los va a terminar así, el famoso plan federal que dice... Ahora, ¿sabes lo que pasa? Ustedes solo tienen plan de negocio, ¿qué plan federal? Plan de negocio. Nosotros podemos discutir... Un segundo. Si no, no se entiende nada. Yo siempre le digo, acuérdense que hay un televisor del otro lado, hay mucha gente, gracias a Dios, que nos está mirando. La verdad que es un placer. Por eso quiero hacerlo de la manera más ordenada, para que todos se puedan lucir y puedan exponer sus ideas. Si no, no se entiende nada, es lo que propongo en este programa. Ya me voy a meter un ratito con las centrales obreras. No quiero dejar fuera la pregunta de Sergio Massa si quiere o no quiere controlar o gestionar las centrales obreras, porque es una cuestión importante, y mañana la formación de la justicia. Carlos, te escucho. No, yo digo, nosotros podemos hablar... Y quizás nos entendemos en el léxico, pero que está atrás de la pantalla, lo que quiere saber qué va a pasar.
y sacarle la angustia. Sin duda. Esta es la realidad. Hace 4 meses que la gente está angustiada. Totalmente. Entonces nosotros podemos Porque hablar está del en una plan nebulosa. energético, estamos totalmente de acuerdo y es la responsabilidad que nosotros tenemos. Pero la responsabilidad que también tiene el gobierno de darle tranquilidad a la gente, porque no sabes qué va a pagar en definitiva. Entonces que digamos, empecemos de cero, con las empresas lo mismo, que le hemos pedido todo el arco opositor, que se saque este tarifazo a las empresas también, y arranque de nuevo una política nueva. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque no sabemos ni el cómo, ni cuál es la política energética, ni ninguna política económica, ni nada, porque la gente está angustiada, lo ves en la calle, recién lo hablábamos fuera de cámara antes de venir, la gente está triste. Entonces no podemos permitir que la gente esté triste. Es responsabilidad del gobierno que la gente esté bien. Eso es lo que quería decir. Ahora, quiero meterme un ratito en lo que va a pasar mañana con las centrales obreras. Tanto hemos hablado en los debates que han venido ustedes también acá sobre el rol de las centrales obreras, y escuchaba lo que dijo el Momo Venegas hace algunas horas, donde depende de la rama que se tome, lo están acusando a él de estar muy cercano al gobierno actual, al gobierno de Mauricio Macri. Salió a responder, dijo que no, se separa de eso y dijo que en realidad el rol de este famoso triunvirato o la famosa herencia que va a recibir Moyano o quien suba en el poder, la va a querer controlar Sergio Massa. ¿Es así o no? No, bueno, el tema de las centrales obreras es que ellos eligieron a los representantes para ese triunvirato. Esa es una facultad de las centrales obreras, más allá de la militancia que pueda tener alguno de sus integrantes. Porque pensar que Sergio Massa es tan poderoso como para elegir al triunvirato de la CGT es una fantasía. Todos los integrantes, tanto Schmidt como Daer o como Carlos Acuñas, son gremialistas de una larguísima y vasta trayectoria que no se puede discutir acerca de sus cualidades para estar en ese triunvirato. Y más allá de eso, quienes los ponen ahí son sus propias centrales obreras. Bueno, ahora quiero que me responda, digo, el rol de las centrales obreras en este momento con el gobierno. Y una sola cosa, lo que sí es cierto que nos pone muy contentos de que el movimiento obrero avance hacia una unificación. Es una cosa que Sergio Massa siempre la expresó. Tengo que hacer una pausa muy cortita, de verdad, son 2 minutos nada más y seguimos con este debate que está súper interesante. Ya sigo con temas. Mañana la firma de un miembro más de la Corte Suprema de Justicia se confirma las centrales obreras. Recién le preguntaba a Mónica justamente si Sergio Massa se quiere ocupar o no, si se va a ocupar según la denuncia pública que hizo en su discurso en una entrevista al Momo Venegas. Y quiero preguntarles a ustedes el rol que han tenido las centrales obreras hasta ahora. ¿Ha sido de connivencia, un pacto de silencio con el gobierno o no? Notorio. La verdad que la tregua es enorme porque es el tarifazo, pero es también la inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario, es todo lo que los trabajadores están sufriendo hoy en la Argentina y las centrales sindicales hablando de otra cosa. Cuando hablan de la reunificación no hubo uno solo que diga qué iban a hacer para parar el tarifazo, para recuperar el valor del salario. Hablan en tanto y en cuanto sus propios intereses particulares y creo que lo del Momo Venegas lo ratifica, ¿no? Él dice, bueno, dicen que yo soy macrista, pero bueno, cada cual defiende sus intereses particulares mientras los trabajadores y las trabajadoras la están pasando. Yo se lo pregunté esto ayer a Planini y me dijo ayer que no es una cuestión de hacer un paro. Me dijo, hacemos un paro y después ¿qué? Exacto, yo coincido que no es la cuestión de hacer un paro aislado, porque a veces incluso la dirigencia sindical hace paros como para descomprimir la situación. O lo que pasó con la marcha del 29 de abril, que fue enorme, pero ¿y después de eso qué? No, lo que se necesita es un verdadero plan de lucha, un paro nacional con movilizaciones en todo el país para pararle la mano al gobierno. Acá los empresarios se manifiestan todos los días, a través de Aranguren, a través de todos los miembros que tienen en el gabinete. A ellos sí se los escucha, a ellos se les sacan las retenciones, ellos tienen todo tipo de beneficios y todo el tiempo presionan, ¿no? Incluso los de las privatizadas dicen, bueno, si no nos dan el tarifazo, despedimos gente en Edenor, en Edesur. Es decir, ellos sí tienen manera de presionar. Creo que los trabajadores tienen que tener también sus instrumentos para contraponer. Yo creo que primero esto de poner rótulos si tal movimiento es para Massa o tal movimiento es para Macri, me parece que es faltar el respeto a los trabajadores. Es lo mismo que yo dijera que Palazzo, que es el secretario general de la bancaria, como pertenece a la Organización Radical de Trabajadores, responde a la Unión Cívica Radical. Para nada, los bancarios son bancarios y eligen a un determinado secretario para que los dirija. Yo lo que creo es que está habiendo un proceso de transición en el movimiento obrero que se va a reflejar en este proceso de unidad donde necesitan tener 3 cabezas porque no logran plantear una, porque están haciendo precisamente
precisamente una transición que es lógico después de tantos años de haber estado, yo diría, divididos y jugando un rol también de bastante seguidismo en su momento al tiempo de Néstor Kirchner. Me parece, en cambio, que lo que hay que tratar de superar es una suerte de pensamiento corporativo donde se está planteando que haya un acuerdo de trabajadores y empresarios. A mi juicio, tiene que haber una salida con un acuerdo político, económico y social, no corporativo. Carlos. Lamentablemente no va a haber unidad. Yo creo que Venegas va a ir por la lista amarilla, acompañado por Viviani. Y bueno, Palazzo está afuera. Hasta en eso se ve la grieta, digamos. Sí, porque no le conviene al gobierno. Como no quiere tener paritarias generales y que una CGT unida y fuerte, lo va a dividir a través de Venegas, que representa un sector como Guatre, que tiene la mayoría de los trabajadores en negro. Ok, Mónica, ¿una conclusión? Sí, de eso? te quería decir algo que estamos tratando en el Congreso de la Nación, la reforma política. Sí. Y veíamos que había un sector muy importante de la Argentina, un poco más de la mitad, que estaba ausente de esa discusión, que eran las mujeres. Entonces con Miriam también, que armamos una especie de multipartidaria, por así llamarlo, de que empezamos siendo todas mujeres y ahora se están incorporando los varones, estamos trabajando muy fuerte la idea de la paridad. ¿Vos qué pensás de las listas políticas? No, lo apoyo, por supuesto. Pero no hay que ni discutirlo eso, me parece que ya es antiguo discutirlo. Esto eso, ¿no? es un viejo anhelo desde los tiempos de María Florentina Gómez Miranda. Ojalá que le vaya. Pero hay que hacerlo. En el Frente de Izquierda, nosotros tuvimos internas y con Nicolás del Caño llevamos 75% mujeres, la mayor parte de los distritos, y fue una experiencia que nosotros queremos repetir. Desde acá lo apoyamos, no tengo más tiempo, no tengo más tiempo, les agradezco. Gracias a todos ustedes de corazón y como siempre les digo, arranquen una excelente semana, sean felices, el resto son consecuencias. Sigan con Roberto Navarro en la pantalla C5N. Gracias, chao.